Bienvenidos a Infobae TV, buen jueves, y estamos hoy con Aníbal Fernández, senador del Frente para la Victoria por la provincia de Buenos Aires. ¿Cómo anda, senador? Buen día, ¿cómo le va? ¿Bien? Bien, bien, por suerte, bien. ¿Cuándo vuelve la presidenta? No, yo no lo sé, realmente no he ni hablado ni lo he intentado siquiera. Uno tiene un montón de amigos que por distintas razones personales han tenido contacto con ella y dice que está bien, que está muy bien y que está en franca recuperación, con lo cual estimo que no debe tardar mucho en retomar las actividades habituales, así que muy satisfecho por ello. Y usted que fue parte del gabinete, ¿cómo funciona, digamos, este gabinete en ausencia de la presidenta con un esquema de poder por parte de los Kirchner en general muy centralizado en... Tanto Néstor como Cristina tienen una forma de trabajar muy particular, ellos le llaman una forma radial. ¿Qué significa eso? Que no hay reuniones de gabinete, nunca creí en las reuniones de gabinete, creo que no sirven para nada. No las entendía cuando fui intendente, no creí en las de la provincia de Buenos Aires cuando fui ministro y no creí en las nacionales cuando participé, con lo cual comparto esa visión del tema y sí trabajan con cada uno, con lo cual la actividad que uno tiene que llevar a la práctica es la que se lleva a la práctica. Y la jefatura de gabinete, lugar que conozco y mucho por haber estado 2 años y medio, no es un primus inter pares, digamos, es alguien que tiene la responsabilidad, como dice la propia Constitución en su artículo 100, de la Administración General del Estado, pero se ocupa de ese tema y en consonancia con la tarea de los otros, así que sin ningún inconveniente. Pero eso depende un poco de quién ocupa el cargo, ¿no? Porque justamente si uno pensaba por ahí la reforma del 94 y cómo pensaron que iba a funcionar la figura del gabinete, pero daría la sensación, el otro día lo veíamos a Randazzo, decir, no consulté con nadie la estatización de los trenes y uno piensa, bueno, tiene un inmediato superior. Tiene doble lectura la expresión de Randazzo. Nadie tomaría semejante decisión sin consultar con nadie. Lo que yo creo que él está diciendo, o por lo menos lo que entendí, yo no soy su exégeta, pero lo entiendo por haber estado 10 años, 9 años, 11 meses y 8 días en el Ejecutivo Nacional, es que él debe tener políticas de corto, de mediano y de largo plazo, como decía Keynes. Todas nacen el mismo día y eso lo debe haber tenido charlado con la presidenta. Si lo tiene charlado y el tema está resuelto, en algún momento hay que tomar la decisión, sabía cómo tomarla, no tiene que ir a consultas específicas. No digo por la figura, la gravitación de la figura del jefe de gabinete, sobre todo lo que aparecía muy desdibujado en eso es la figura de Abal Medina. Desde el 94 a la fecha, ni conmigo ni con Abal Medina, ni con nadie, la jefatura de gabinete fue pensado como un primus inter pares, fue pensado como una suerte de primer ministro que se atenuó tanto que se dibujó, es un ministro más que tiene otro tipo de atribuciones y que desde el punto de vista de una política de embudo, digamos, de cuello de botella, se traba o se destraba conforme la actividad que desarrolla el jefe de gabinete, pero no que sea el jefe del resto de los ministros, porque no es esa la función para la que está diseñada la figura, ¿no? Era, pero no funciona en la práctica. Si uno lee la Constitución... Nunca lo fue. La Constitución dice que es el que administra el Estado, no dice que es el jefe de los ministros. Con lo cual, si los ministros son, conforme la propia Constitución, ministros del presidente de la Nación, bueno, quien ordena a los ministros es el presidente de la Nación, salvo, y eso lo he hecho cientos de veces, que el presidente me dé una instrucción a mí para que yo instruya a uno o varios ministros y entonces sí me ocupo de esa tarea y la ejercito de la manera que me ordenen que la lleve a la práctica, pero no que sea el jefe de los ministros. Nunca se llama jefatura de gabinete de ministros. Nunca se concibió de tal manera. Se concibió como un primer ministro atenuado, digamos. Ahora, alguna vez lo escuché contar que usted tuvo experiencias como ministro de Kirchner y como ministro de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner. Y usted contaba que con Kirchner se daba más el lugar para la discusión y que con la presidenta No, eso después se expresó mal. No me gustó mucho cómo se expresó. No fue lo que yo quise decir. O lo dieron vuelta a propósito. Pero yo con los dos tuve la misma posibilidad de discutir todas las cosas. Las mismas. Nunca me callé la boca, porque si uno a los 56 años ya estoy viejo como para andar callándome la boca teniendo miedo de decir lo que tengo que decir, y habiendo sido ministro de la Nación a esta altura del partido, estoy para decir lo que tengo que decir. A veces es acertado y muy profundo, a veces le he errado. En definitiva, las decisiones del presidente de la Nación o de la presidenta de la Nación en este caso. Eso es la realidad. ¿Qué diferencia hay entre uno y otro? Y que el otro era un varón. Y que además era un varón que permitía que nosotros participáramos de las decisiones. Cristina también lo permitía,
pero llegaba un momento que la discusión llegaba hasta ahí y no había forma para llegar un poquito más. Y con esto se hacían acaloradas las discusiones. Si hay una diferencia es en eso, en lo de la acalorada, y a veces a los gritos y qué sé yo, porque lo permitía él. Pero hablamos como amigos más que como presidente de la nación. Yo nunca me hubiera animado a decirle semejante cosa. La verdad que a veces una escuchaba qué sé yo, en mi casa o con alguno de muy cercanías, y no hablaría con el presidente delante de él, me quedaban con los ojos abiertos de las cosas que uno se decía y realmente lo permitía él. Era un gesto muy de reconocer, digamos, que él abriera el juego y decir, llevémoslo al fondo, discutamos y si es necesario a los gritos, pero llegamos a un punto en donde la discusión es la que nos importa porque lo que tratamos de sacar esto es el fondo. Y tenía un gesto muy lindo, yo lo quise mucho a Néstor porque era un ser humano excepcional. Y Cristina es igual. Yo por eso digo que me alegra por ser presidenta, me alegra por ser la jefa del Movimiento Nacional Peronista, pero más porque le tengo mucho cariño personal. Con Néstor pasaba lo mismo. Un día, recuerdo un viernes, nos habíamos agarrado pero en una discusión de teléfono de media hora, pero barbaridades nos habíamos dicho, discutiendo por un tema. No me lo acuerdo, la verdad lo diría con todo cariño, pero no me acuerdo. Y los viernes jugábamos al fútbol nosotros. Y después nos quedábamos a comer. Entonces, la verdad que me puse a pensar, digo, ¿qué hago? ¿Voy, no voy, voy, no voy? Digo, no, primero, si voy y no me quedo a comer es una falta de respeto. Y si voy y por ahí otra vez se restablece la discusión, prefiero no ir, no voy. Entonces lo llamé al jefe de gabinete en aquel momento y le digo, mira, pasó tal cosa, no creo que te va a ir, creo que no tengo que ir, me voy a mi casa. Pero la verdad que no me fui a mi casa, me quedé leyendo, escribiendo, qué sé yo, eran como las 9:30 de la noche, yo todavía estaba en la oficina trabajando. Teléfono, Néstor Kirchner. Entonces, ¿qué hace? Estoy en la oficina. ¿Por qué no viniste, Néstor? Y después de semejante discusión, dice, pero no mezcle las cosas. Discutimos lo que nos importaba discutir, porque es un tema del gobierno que es importante que lo discutamos. Lo otro es personal. ¿Qué tiene que ver? Yo nunca me olvido de esas cosas. Me pareció un Pero gesto daría de la sensación de que ese Olivos, incluso de puertas más abiertas, de fútbol, de discusiones, terminaron un poco con un modelo donde la presidenta es más distante. ¿Y esto cómo repercute? Yo nunca me sentí distante con la presidenta, al contrario. Yo tenía facultad para decir lo que se me antojara. Después ella sabría lo que tenía que decir. Hay dos formas de comunicarse. Con ella yo no podía decirle las cosas que nos decíamos con Néstor. Pero el hecho de tener más cotidianidad, más pero discusión, yo no tenía más eso. Yo no he tenido tema que no he planteado con ella, por áspero que sea. No lo he tenido. Yo no he tenido impedimento Esta idea tan instalada, digamos, que la ausencia de Néstor Kirchner provocó, entre otras cosas, como falta de política. No es verdad eso. Falta de esas instancias que habría Néstor Kirchner en las que se podía discutir política, más allá de la gestión. Acá se trató de instalar esto del doble comando, una estupidez insigne, porque nunca existió un doble comando, era un solo comando, los dos eran la misma cosa. Yo recuerdo perfectamente, siendo Néstor presidente, que él había temas importantes y él quería charlarlo con Cristina. Y después, exactamente al revés, Cristina siendo presidente, charlarlo con él. Fueron la misma cosa siempre. No, bueno, pero yo no estoy diciendo hicieron ese trabajo juntos, siempre lo mismo, y ellos trabajaban juntos entre ellos. Pero lo que quiero decir no doble comando, sino el hecho que tuviesen funciones distintas, que eran funciones complementarias, y que sin Néstor Kirchner un poco lo que falta es esa instancia de la política. Pero no pasa por ahí. Cristina suple esas cosas de otra manera. Yo nunca, doy mi palabra de honor, recibí de Néstor una instrucción, una pretendida instrucción, no la hubiera aceptado, siendo presidenta Cristina, nunca, jamás. Él me decía, che, salíamos a una conversación y pasó tal cosa, mira qué piola, ¿lo hablaste con Cristina? No, charlalo, que está bueno ese tema. Nunca, jamás decir, para mí me parece que habría que hacer, nunca, jamás, doy mi palabra de honor. Ahora, con los intendentes, por ejemplo, para entrar un poco con lo que pasó con las últimas elecciones, esa instancia de diálogo con los intendentes, que es un rol que... Es una instancia que se suple por un montón de lugares. No era Néstor el que hacía reuniones de intendentes, se podía juntar con intendentes, pero no era el que hacía reuniones y de esas reuniones sacaba conclusiones políticas edificantes, no era eso así. Podía tener reuniones, claro que sí, porque su hiperquinesia no le hubiera permitido no hacerlas, pero eso no con la pérdida de él se pierde, por supuesto, alguien que participara en política más fuerte, pero esas reuniones se siguieron haciendo de un montón de formas distintas. Si hay algunos intendentes que brevan en otros lugares y que no tienen que ver con nuestra manera de pensar, es la libertad que ellos tienen de poder hacerlo. Ahora, hubo mucha crítica después, por supuesto, del fracaso o de la derrota, en realidad, de la candidatura de Martínez Aurralde, del propio
propio kirchnerismo, Mariotto, entre otros, diciendo, o Berbis, que escribió una editorial duro, diciendo, es una elección frívola. No era una oferta adecuada para el kirchnerismo. A ver, me parece que esas cosas, las autocríticas, y que seguramente tengo muchas cosas para decir, las hago en la puerta de mi casa para adentro. No me gusta ventilarlas esas cosas, con lo cual no lo diría ni en público, sí lo diría en privado. Tengo muchas cosas y no me he cruzado con Martín como para comentarlas. Hay cosas que no me gustaron y tengo todo el derecho. ¿De la campaña? De la campaña y de las formas que se llevaron a la práctica, pero no lo haría públicamente. No obstante, la visión hay que mirarla en toda su plenitud. Nosotros construimos poder político para llevar adelante políticas públicas todos los días. Y la construcción de poder político requiere de trabajo cierto todos los días en el territorio. Y la provincia de Buenos Aires es una, y la capital es otra, y el resto de las provincias son otras. Y nosotros teníamos una visión muy macro, definiendo cuál iba a ser la posición que iba a asumir el próximo Congreso. Y el Congreso tiene 5 diputados más y 4 senadores más. Entonces, sí, pero se les armó una liga digamos, tuvieron una derrota en el principal distrito electoral del país. En una figura que a mi juicio es una figura absolutamente circunstancial, que no tiene, es un océano de 1 centímetro de profundidad, que no tiene absolutamente ninguna formación para acercarse a nada. Un océano de 1 centímetro de profundidad que fue su reemplazante en la jefatura de gabinete. Yo lo reemplacé a él. Ahí. A él lo echaron y yo estuve 2 años y medio y después fui el que encabezó la lista de senadores nacionales. Creo que la explicación está más que dada. ¿Cómo más que dada? ¿Fue un error haberlo elegido de jefe de gabinete? Sí, yo no tengo duda. Ellos conspiraban desde adentro del despacho de al lado de la presidenta. Hacía reuniones en contra de la lista de la propia presidenta de la Nación del 2009. Sí, él era candidato testimonial. Él fue uno de los que hizo reuniones, esto se lo estoy diciendo públicamente, reuniones en el despacho de la jefatura de gabinete, hoy se conoce muy clarito. Cuando se hizo, le doy otro dato, cuando se hizo una decisión de la presidenta de compensar las deudas de los medios gráficos chicos, la deuda con el Estado Nacional, compensarlas con publicidad, los acuerdos esos primero los mandó a Clarín para que Clarín los aprobara antes de seguir adelante con ese tema. Pero fue el que anunció la ley de medios. Sí, está bien, pero ¿qué tiene que ver? Yo estoy diciendo las cosas que hizo. Entonces, no tengo nada que ver con ello. Es que no se acerca ni por casualidad a lo que yo pienso de la política de los argentinos. Si uno no tiene seriedad, después el Wikileaks mismo lo dice. Hay que ver el libro de Santiago, que lo explica con claridad, las cosas, las barbaridades que decía ante la embajadora de los Estados Unidos, porque mueren por ser cercanos a la embajada de los Estados Unidos, es porque la lógica indica que eso nunca se iba a saber. Bueno, sí, desgraciadamente se supo. ¿Y usted cómo supo de las otras reuniones en las que conspiraba contra la lista del 2009? Porque conozco a gente que estuvo en esas reuniones, que fueron convocadas, no eran que convocaban a los que eran del mismo color, convocaban a gente de distintos colores sobre pretexto que en algún momento se pusieran la misma camiseta, y algunos no tomaban la sopa. Y entonces esos son los que contaron lo que pasó en ese mismo lugar. Pero no entiendo, estoy tratando de entender, 2009, Néstor Kirchner candidato. Bueno, en ese año él era jefe de gabinete y él hacía listas, hacía reuniones en la jefatura de gabinete a unos 7 u 8 metros del escritorio de la Presidenta de la Nación en contra de las listas del no las nacionales, las distritales, digamos, tejía por abajo. En contra de la decisión de la Presidenta. Es más, apenas asumimos nosotros, que fue una cosa muy rápida, yo asumo el 8 de julio del 2009, en la próxima semana, a quienes se encargaban de mi despacho, llama por teléfono un señor, llamándose Pablo Macei, sobrino de Mañeto, y pidiendo por unos expedientes que venía tratando con la gente de Massa. Por supuesto que la gente nuestra, un poquitito hábil en estas cosas de la cintura, le hizo bajar toda la información y después buscamos toda la información y era 100% cierta de cosas que estaba trabajando con Massa a espalda de la Presidenta de la Nación. La Presidenta no sabía. ¿Qué temas eran? Temas de Canal 13 y temas... Massa es un hombre de Mañeto, yo no tengo ninguna duda. ¿Qué quiere decir ser un hombre de Mañeto? Trabajar para Mañeto y recibir órdenes de Mañeto. No sé si se entiende. Yo siempre utilizo muchas elipsis para decir las cosas. Ajá. Pero es un candidato que acaba de ganar las elecciones en la provincia de Buenos Aires. Se ganan con un medio de comunicación. No, pero pregunto, porque digo, si no estamos tiene un medio de disposición. Mañeto lo intentó siempre. Hizo una reunión en agosto de hace un par de años atrás, en la que fue Duhalde, Reutemann, Macri, de Narváez, y me estoy comiendo uno. Fue pública, yo sé que va pública, se trascendió en aquel momento, me parece, la reunión de la que está hablando, ¿no? Solá, 5 eran.
en esa reunión lo que estaba buscando era uno que pudiera agarrar trote, ninguno agarraba trote de todos estos. Este agarró trote y le pusieron todos los medios para que fuera. Ahora, ¿esa situación alcanza? Yo creo que no. ¿Y pero por qué pierden? ¿Quién? Ustedes en la Pero provincia es de Buenos Aires. circunstancial, eso en el 2009 perdimos y va Néstor encabezando la lista. Perdieron por 2 puntos, esta vez fue otro. Íbamos otro encabezando tipo la lista Néstor, no va a comparar a Néstor con Insaurralde. Así todo, digo, las elecciones de medio tiempo suelen ser complicadas en términos de la dispersión del voto, porque la gente no va al que le asegure los garbanzos, va a su propia posición política. Pero si uno mira lo que pasa por... Usted que mira mucho el conurbano, pero no es un tema que tenga que asustar, es un tema que llama a reflexionar, ¿no? Quilmes dice, perdieron, en Quilmes perdimos por 1 punto. No fue tan lejana la posición para nosotros. Ahora, hubo muchos intendentes que salvaron la ropa, en el sentido que quedó primera su lista de candidatos a concejales, pero que sin embargo, del Frente para la Victoria estoy hablando, pero que sin embargo Massa le ganó a Insaurralde. Esos intendentes, ¿quiere decir que traicionaron? En el 2009, de Narváez también gana la elección de diputada nacional y sacó 5 puntos ahora. Y nosotros en el 2011 sacamos 54 pero estoy preguntando 11%. por el rol de los intendentes del Frente para la Victoria. Las discusiones son 2 distintas. Son 2 discusiones. Cuando se discuten los ejecutivos en el distrito, en las provincias o en la nacional, que cuando se discuten las legislativas. ¿Pero qué rol cumplieron esos intendentes que...? El de llevar adelante su elección para sí, para la provincia y para la nación, con resultados diversos. No voy a hacer un análisis tan finito de que si gana el concejal y no gana diputada nacional es un tema secundario. Eso. Los ¿No resultados cree usted son la los historia de los traidores, digamos? No, pero yo no soy, ni soy el peronólogo, ni ando tampoco apuntando a la gente por traidora. Es decir, en este caso de Massa lo puedo decir porque lo conozco, porque fui el que lo suplanté y porque vi estas cosas y no tengo por qué callármelas, son ciertas, pasaron esto. Ese de ir a agraviar, insultarlo a boca de jarro a Néstor Kirchner en la embajada de los Estados Unidos y después esto hacerse público, que esto sucedió, no lo tengo que explicar mucho. Y lo otro lo vimos nosotros, cuando llamó el sobrino de Mañeto y pasaba letra de lo que estaban haciendo y la gente nuestra se la tomaba, buscamos todo. Se hacían los disimulados, ustedes le sacaban la información. Todo, explicó, contó todo lo que estaban haciendo. Sí, denme más, yo se lo busco y se lo... Esto ya estaba la ley de medios enviada al Congreso Nacional. Claro, a los 2 meses se aprobó. ¿Qué había tanto expediente en la jefatura de gabinete? Nah, tenemos que entrar muy finitos. Para otra le sigo dando. Ya le di una cuota importante de información, que no se lo di a nadie, la primera vez que lo cuento. Bueno, pero necesitamos pruebas también. ¿Qué pruebas? Yo las tengo los expedientes. ¿Tiene los expedientes? Esto sí es muy fácil de darse cuenta. Ajá. Bueno, pero volviendo al tema de la provincia de Buenos Aires y con relación al futuro de la provincia de Buenos Aires, ¿se imagina como candidato a gobernador de la provincia de Buenos Aires? No, yo no. ¿No? Lo intenté una vez, no se dio, yo no soy viuda de ningún cargo, no para nada. ¿No? ¿Ya no? Ajá. ¿Extraña la jefatura de gabinete? Siempre decían que iba a caminar por las paredes en el Senado. Y sí, algo de eso hay, pero extraño el cargo ejecutivo, no sé si la jefatura de gabinete específicamente, extraño el cargo ejecutivo. Insisto, fui desde el 3 de junio del 97 que estoy en cargos ejecutivos. Fijo, digamos, había sido intendente de 91-95, pero fijo desde el 3 de junio del 97. Después fui secretario de gobierno, ministro de trabajo en la provincia, después fui secretario general de la presidencia, ministro de producción de Duhalde, ministro del Interior de Kirchner, ministro de Justicia y jefe de gabinete de Cristina, trabajar 13, 14, 15 horas por día, de un golpe y porrazo no se desenchufa eso, yo no lo siento. Y como soy un culposo fenomenal, yo no soy de los que se puede levantar y ir a jugar al tenis. Yo me levanto y me voy para la oficina. ¿A las 7 de la mañana al Senado? Menos, 6:30, 6:40. Sí, hay mucha gente trabajando, pero... Poca. Bueno, está toda la gente de Mastranza, está toda la gente que trabaja naturalmente en el Congreso y con los que nos vemos todos los días. Yo no lo sé hacer. Un workaholic no sabe hacer esas cosas. ¿Qué pasó con Pichetto? ¿Está mirando? Y dijo que no hay que hablar de traidores, que Massa no es un traidor. Pero es su visión, no es la mía. Él tiene derecho a pensarlo como él cree. Pero digo, es el jefe del bloque, el Frente para la Victoria. Pero no es mi papá. Es el jefe del bloque, en las cosas que conciernen al bloque y toma decisiones por el bloque, porque se las conferimos los senadores, pero no porque tenga ascendencia sobre mi pensamiento. Mi visión de Massa es mala, muy mala, porque es un hombre sin formación, porque es un hombre sin preparación de ninguna característica, no soporta un round de discusión de nada. ¿Y Vudú no son parecidos?
No, Boudou es un tipo muy formado. Hagamos una cosa, pongamos una apuesta importante en dinero a beneficio del Garrahan y yo le pido a Boudou que debata con usted el tema que usted quiera. A y si no le gana 10 a 1, si no le gana 10 a 1, Boudou, si no le gana 10 a 1, pago yo. ¿Y quién toma los puntos? No sé, ponemos acá un jurado calificado. Boudou, no, bueno, se lo pregunto por qué... Primero es economista y tiene una formación importante. Segundo, el ANSES de esas universidades que a usted le parecen espantosas económicas. ¿Qué tiene que ver? No, digo. ¿Cuál? ¿No es del SEMA? Pero es espantoso, no es la universidad en sí misma. No, la universidad no puede ser mala. Con ese criterio yo no puedo leer La Nación. No, le pregunté, a ver. Cuando los brazos no me daban para abrir el diario, y es un diario de derecha, ahora yo pongo mi filtro y leo un muy buen diario. Cuando estaba Sopeña, Cadorín, qué sé yo. Era un grande, Germán. Toda la vida me encantó ver, bueno, pero lo digo con mucho respeto lo de La Nación. Tengo diferencias terribles. Tengo. No, pero a ver, ¿por qué le saqué a colación a Boudou cuando estábamos hablando de Massa? Pero que venga de una universidad liberal, pero no importa, a ver, pero lo que digo es terminar. que la formación, fueron amigos, trabajaron juntos en el ANSES. Amado habla perfectamente inglés. Massa no habla otro idioma. Bueno, la presidenta tampoco habla inglés. Pero no me cambia el chamullo. Estamos hablando de Boudou y de Massa. Bueno, está comparando las dos cosas que no tienen que ver. Boudou es economista y tiene una formación intelectual muy importante. Pónganlo a la par. Y dense cuenta, Massa no tiene formación de ninguna característica y no tiene disciplina intelectual como para prepararse tampoco. No tiene capacidad. A Boudou más de una Le vez dio la capacidad del marketinero y bueno, lo usó bien hecho, yo no me quejo de eso. Le ha tocado una vez, me acordé en realidad pues estábamos hablando de Pichetto, más de una vez Pichetto le parecía como enseñándole, ¿no?, a Boudou determinadas reglas del Parlamento. Pero nos pasa a todos los que alguna vez pasamos por un Parlamento y lo conocimos. Si uno no se hace ducho con el manejo del reglamento, después se pagan las consecuencias. Y por ahí los que tenemos un poquito más bichos desde ese punto de vista, yo fui secretario del Senado de la provincia 4 años, con lo cual los reglamentos son muy parecidos, venía con un know-how importante que no tenía Boudou. ¿Cuánto le llevó a aprenderlo? ¿Un mes, 2 meses? Después esas cosas ya no es necesario, ya uno después se hace mañero con ese tipo de cosas. ¿Y qué opina de la causa Chicone? Chicone fui uno de los primeros que si no fui el que lo inventó, fui uno de los primeros que empezó a hablar de ese tema, porque el dinero que le debían al Estado era mucho, mucho dinero. Yo digo, ¿por qué vamos a estar discutiendo? Que se quede el Estado con esa empresa. Que se quede el Estado. Bueno, esa era una de las soluciones. Y bueno, esa fue la propuesta que nosotros le hicimos, que yo le hice puntualmente a Ricardo Echegaray. Hay montones de escritos míos como jefe de gabinete incentivando esta participación. Proponiendo la del Estado, pero apareció desde el Ministerio de Economía alguien que dijo, no, mandémosle los beneficios a esta empresa que no sabemos quiénes son. Los beneficios para poder entrar en una quiebra, si no la habilitaba no, la quiebra la habilitó el juez, la habilitó el juez. No, pero si a Economía la habilitó opina... el juez, cuando se presenta a Echegaray pidiéndole que le den el crackdown al Estado, el juez se lo da a Van der Brelle. No, el juez se lo da a Tabanelli, a Tabanelli se lo da. No. Pero aparece un momento en el cual a mí los nombres no me los ponga porque no los conozco. conozco, no sé quiénes son. No, bueno, fácil. Yo lo que digo en esto, Van der Brelle ¿por qué le dan por qué dividiéndole la plata que le debían al Estado Nacional se la dan le dan el manejo de la empresa a un privado? Claro, a Tabanelli, no me acuerdo cómo se llama la empresa, tengo una negación. Volt. ¿Por qué se la dan a Volt? No, Volt alquilaba la imprenta, pero olvidémonos, pero después se la dan a Cuando levantan la quiebra, la levantan para dársela a Volt. Le alquilaba la imprenta, pero de todas maneras, después se la dan a The Old Firm con Van der Brelle, con un trámite que aprueba... Como fuere eso, volvemos a la misma situación. El Estado le deben plata si está en condiciones de hacerlo. ¿Qué se hizo después? Se expropió, fui miembro informante de eso. ¿En qué condiciones? No, pero en el medio se le dio a Van der Brelle. Pero eso no lo sé. Es el manejo de una empresa en el cual el Estado no hace otra cosa que eventualmente contratar su servicio. No hace más que eso. No, ¿cómo no contratar? Primero aprueba. Contratar sus servicios. Primero hay en el expediente una firma de Boudou que dice sí, acepto que entre The Old Fund recomendamos el dictamen. Hablamos de una empresa que lo que puede hacer es prestar un servicio, no es del Estado. Lo que yo le estoy hablando, que es lo que usted me preguntó, es que yo insistía que por el dinero que le debía, Chicone merecía que estuvieran
manos del Estado, punto. Y lo que hicimos nosotros fue, conforme al artículo 17 de la Constitución, expropiarla y que se pague. No, pero eso vino con después. todo eso en manos del No, Estado. pero eso vino después. Pero yo no conozco esto que usted cuenta, porque bueno, no me pero metía ese es el tema de investigación. Pero yo no tengo que investigarlo, usted lo investiga, yo no. Usted me pregunta qué es Chicones, yo fui uno de los que incentivó que se comenzara a ¿No le trabajar. llamó la atención que le expropiaran una compañía que nadie reclamaba? Y nadie va a reclamar si la deben todo. No, en el medio hubo uno que entró que era el Diol Pero Fan. si la explicación está en el recinto, hay que ver la copia taquigráfica. Cuando alguno dijo eso en el recinto, ¿por qué se va a tomar una empresa que nadie va a reclamar? Y si nadie va a reclamar, quédese tranquilo, es del Estado, porque se le deben toda la plata al Estado. Y si se presenta algo, péguele al chancho para que aparezca el dueño. ¿Cuál es la historia? Si acá lo que hay que ver es exactamente que por tanto dinero que se le debe tiene que ser del Estado. Y en el medio se investiga si hubo negociaciones incompatibles con la función pública. De la justicia si hubo... penal, nadie dice que no se frene, nadie dice que se frene. Yo digo, sigan adelante con lo que están haciendo, discutamos lo otro, la empresa, debiera ser del Estado. ¿Pero no le preocupa que haya una sospecha de corrupción sobre el vicepresidente de la República? No, bueno, hay una causa judicial, sí, claro. Sí, claro, dejémoslos que sigan adelante con la causa. ¿Quién dijo que no? ¿Por qué se apuran? La causa está, que haga todo lo que tenga que hacer la justicia. Si nadie pidió que ni buscó algún atajo para que la justicia no hiciera lo que tenga que hacer. No, ¿cómo? Si lo echaron a Rigui. No, lo echaron, Rigui renunció. Pues renunció después que salió... ¿Y qué tiene que ver si usted tiene un lío en la cabeza? ¿Cómo lío? La justicia, Rigui no es la justicia. ¿Cómo Rigui era el jefe de los fiscales? Rigui no es la justicia, Rigui es el Procurador General de la Nación. El jefe tiene de un los lío fiscales. bárbaro usted, es un extrapoder, no tiene nada que ver con la justicia. Usted dice que la renuncia de Rigui no tuvo nada que ver con lo que dijo la discusión de Amado y Budó. todo ese tipo de cosas, ¿qué tiene que ver con la causa que usted me está hablando? Porque como resultado del allanamiento que hizo Rívolo en la casa que tenía Amado Budó en Puerto Madero, Budó se enoja, sale a decir que Rigui se era un siente ofendido y lobista. se va. Sí. Y listo. ¿Qué tiene que ver con lo que usted me está planteando? Lo otro es una causa que está en la justicia, que no es Rigui, y que tiene que resolverse en la justicia. ¿Qué tiene que ver Rigui? ¿Cómo que tiene que Tiene ver? una profunda confusión usted. ¿Cuál es la confusión? Y que Rigui no es la justicia. Un fiscal que llevó adelante una investigación, lo presionaron de manera tal al jefe de los fiscales que tuvo que renunciar. De los fiscales nadie lo presionó. Renunció cuando él creyó. Y le aclaro que soy amigo de Esteban Rigui y cada vez que he tenido que actuar con Esteban Rigui no he tenido jamás un conflicto. ¿Y no le parecieron injustas las acusaciones de Amado Budó a Rigui? No soy yo un celador para andar diciéndole los que se portan bien y los que se portan mal. Es un problema de Budó en todo caso y de Rigui si él decidió renunciar. Pero yo le puedo decir que a Rigui, que es mi amigo, cada vez que yo necesité pedirle un favor institucional, siempre el trabajo fue excepcional. Entonces, ¿por qué voy a negarlo? Ahora, ¿qué tiene que ver con la justicia? Que hay un poder jurisdiccional donde está resolviendo la causa esa. El procurador no le pasa ni de cerca. Es otra la discusión. No mezclemos la tanto. Ahora, perdóneme, con la reforma del 94, la Procuración es un organismo independiente del Poder Ejecutivo. Y sí, lea la Constitución. ¿Y cuál es el vínculo institucional? Es el poder, es el Ministerio Público. ¿Y como ministro qué tipo de favores se le puede pedir al jefe de los fiscales? Todos los que sean necesarios desde el punto de vista institucional. ¿Pero es un favor o es un...? Ah, María, ¿qué me quiere jugar a la dialéctica? No, le estoy preguntando. La voy a arruinar. Si quiere jugar a la dialéctica, me voy a dedicar a arruinarla hasta que pida por Dios. No se enoje. Cuando usted necesita sacar expedientes que tienen que ver con son de importancia y envergadura y tienen que llegar a la Procuración General de la Nación, pedir un favor, presentarse, decirlo, nunca va de pico, siempre van en expedientes. Estamos hablando de tareas que yo he realizado con el Procurador General de la Nación que me han dado resultados sumamente óptimos. Entonces quiero decir, así como digo, la causa no tiene nada que ver, que siga su curso y que cuando tenga que fallar, falle. Usted me lo mete a Rigui en el medio y le digo, mire, quiero aclararle que por más que Budó haya hecho su denuncia, Rigui es mi amigo y ha trabajado 100 veces conmigo estupendamente bien. Yo hago mi aclaración también porque no tengo nada que ver con la denuncia que hace Budó, independientemente de lo que le estoy diciendo de Chicones.